Amén, aleluya, la paz de Dios sea para cada uno de ustedes. Hermanos, les saludo con la paz de Dios. Es un gusto saludarles y estar con ustedes este viernes aquí en el santuario de Dios. Hoy recordamos una fecha muy especial, hermanos, muy importante, y por eso les voy a invitar en que aprovechemos este tiempo en la casa de Dios, en que cada momento en el que estemos aquí podamos meditar de ese acto que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. No fue cualquier cosa, hermano. Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros, a su nombre. Amén, aleluya. Y así, hermanos, los voy a invitar a que abramos, por favor, la palabra de Dios, o busquemos en nuestros dispositivos el libro de Salmos, capítulo 96, Salmos 96, versículo del 9 al 12. Salmos 96, del 9 al 12. Cuando usted lo encuentre, glorifique el nombre de Dios. Amén, aleluya. Y dice la palabra de Dios así: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrese los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento a su nombre. Amén, aleluya. Hermano, le invito a que cierre sus ojos ahí en su lugar y lo único que le diga a Dios es: dame libertad de poderte adorar. Amén. Señor Jesucristo, estamos aquí para la gloria de tu nombre y por ti, Señor. Eres nuestro invitado especial y el centro de atención en esta tarde, Señor, porque recordamos lo que tú has hecho por nosotros, valoramos tu sacrificio, valoramos lo que hiciste por nosotros, y por eso, Señor, nos acercamos con sinceridad y con gratitud. Invitamos a nuestro amigo Espíritu Santo a que nos ayude, a que nos guíe y esté con nosotros, porque deseamos sentir sus presencias, deseamos, Señor, que nos acaricies, y por eso te pedimos libertad. Libertad para adorar tu nombre, libertad para bendecirte, porque solamente tú mereces la gloria, la honra y la adoración. Amén, aleluya. En el Hijo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén, aleluya. Gloria a nuestro Dios. Hermanos, los voy a invitar a que entonemos un canto especial que dice: gracia sublime es. Amén, aleluya, porque por gracia, hermanos, somos salvos. Amén. Bájale, bájale. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a esperar que nuestros hermanos detecten esta fallita técnica. Amén, Sí, gloria a aleluya. Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con
Es el himno 213 que dice, ¿con qué pagaremos, hermanos? ¿Con qué pagaremos el grande amor que Dios tuvo por nosotros para enviar a su único Hijo para salvación de nuestra vida? Amén, aleluya. ¿Quién glorifica el nombre de Cristo? Amén, gloria a Dios. 203, hermanos que están en casita, ustedes también están con nosotros. Alaba el nombre de Cristo. Amén, aleluya. ¿Con qué pagaremos el inmenso amor que diste a tu Hijo por mi pecado? Señor Jesucristo, conforta mi alma para que yo pueda servirte en mi vida, servirte, Señor. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Amén, gloria a Dios. Y cuando la noche extienda su manto, mis ojos con llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, tu Padre amoroso, tú velas por mí. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. No tengo que darte ni oro ni plata por el sacrificio que hiciste por mí. En cambio recibe la ofrenda humillada, Señor Jesucristo, de mi corazón. Amén, aleluya. Tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Hermano, ¿qué tiene usted para darle a Dios? A Él todo le pertenece. Pero ¿sabe algo? Qué valioso es cuando nosotros tomamos la decisión de entregarle algo que a Él le pertenece, que es nuestra vida a su nombre. Amén, gloria al nombre de Dios. Y hay un canto, hermano, que dice, en el monte Calvario estaba una cruz. Amén, aleluya. Es el canto número 42 de nuestros himnos. Y le voy a invitar, hermano, que cante junto conmigo. Pero no solamente que cante, hermano, sino que medite este canto. Lo hemos cantado durante muchos años, hermano. Yo espero esta fecha desde chiquita porque a mí me encanta
Generalmente se usa más que lo cantemos este día, pero es un canto precioso. Medite en la letra. Amén, aleluya. Y siéntase la libertad de levantar sus manos y su voz en alto. En el monte Calvario estaba una cruz en emblema de afrenta y dolor. Y en
canto especial, hermanos, que dice Saliendo del Pretorio. Es un canto que describe la historia de lo que pasó hoy hace muchos años. Y así, hermano, le invito a que cante conmigo este canto, Saliendo del Pretorio. Amén, aleluya, gloria a Dios, a su nombre, al nombre de Cristo. Amén, aleluya. Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate, maldito. No puedes ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Te tengo de un amigo, te tengo de amor, te tengo que un humano tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Amén, aleluya, gloria al nombre de Dios. Hermano, no se canse de alabar el nombre de Dios. Amén, aleluya. Él es el centro de atención de este culto en esta tarde. Amén, aleluya. Y hay un canto especial que dice a su letra, la sangre eficaz. Amén. Amén, aleluya. Y dice en el coro de este canto, oh, porque alcanza a limpiar nuestras manchas y alcanza a curar nuestras llagas. Pecador, ven al manantial que fluyendo está y lavará tu ser, porque Cristo, hermano, escuche bien, nunca perderá su fuerza, y nunca es nunca y siempre es siempre, y Jesucristo es siempre fiel a sus promesas, Él nunca perderá su fuerza. Amén, aleluya. La sangre de mi Cristo, que vertió por mí allá en la cruz, aún es eficaz para
gracias a Dios por eso. Demos gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Y hagamos también algo muy especial: poner a 3 personas que traen la palabra de Dios en manos de Él. A nuestro hermano Juan Astorga, a nuestro hermano Ramiro Astorga y nuestro hermano Manuel Rentería. Hermano, oremos por ellos porque la palabra está preparada. Señor Padre Celestial, tú que habitas en lo más alto del cielo, tú que eres creador y dueño de todo en cuanto existe en este mundo, Señor. Gracias te damos por la preciosa bendición de estar aquí en tu casa. Señor Padre Celestial, estamos aquí dándote alabanzas a ti, reconociendo lo que has hecho, Señor. Recibe esta alabanza, Señor, que con gratitud y sencillez de corazón traemos para ti. Es para ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos a meditar en cada una de sus letras. Tú inspiraste estas alabanzas, Señor, porque sabías que en algún momento iba a llegar a cada uno de nosotros. Señor Padre Celestial, estamos listos para escuchar tu palabra. Y por eso pongo en tus manos a nuestro primer hermano, quien es nuestro hermano Manuel Rentería. Bendice por favor su vida y su corazón, Señor, y darle esa libertad para poder adorar y bendecir tu santo nombre. Al igual que a nosotros, danos esa sabiduría para escuchar lo que tú le has dado a él, Señor, para que nosotros recibamos. A nuestro hermano Ramiro Astorga y nuestro hermano Juan Astorga, bendice su corazón. Quita cualquier distracción que esté en este lugar que nos pueda alejar, Señor, de ese mensaje que tú tienes para nosotros. Porque hay poder en tu sangre preciosa, Señor, porque tú estás aquí y alabamos y adoramos tu santísimo nombre. Amén, aleluya, gloria al nombre de Dios, hermanos. Y así, hermanos, para recibir a nuestro hermano Manuel Rentería, les voy a invitar a entonar el coro número 52, que dice a su letra, el sacrificio. Amén, aleluya, a su nombre. Amén, gloria a Dios. Coro número 52. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi el sacrificio que Jesús
Saludo con la paz de Dios a la amada iglesia en general, a las personas que nos visitan por primera vez, segunda y tercera vez, Dios los bendiga. A los que están en casita ya viendo por medio de este medio, que Dios los bendiga y que sea de bendición en esta maravillosa tarde, la oportunidad que el Señor nos brinda de estar en este día dándole la gloria a nuestro Dios. Amén. Vamos a ir rápido, hermanos, porque el tiempo es corto, pero todo lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Amén. Lo voy a abrir. Vamos a leer la primera palabra que Cristo dijo en la cruz del Calvario, en Lucas capítulo 23, versículo 34, para la gloria de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Gloria a Dios, aleluya. Aún el Señor, en medio de ese sufrimiento, el Señor Jesucristo pidió a Dios que perdonara a la gente que le daba muerte. Había líderes judíos, políticos, romanos y muchos espectadores en ese día. Pero lo más maravilloso es que Dios contestó la oración del Hijo cuando estaba clamando y pidiendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué maravilloso, hermanos, porque hasta el día de hoy esa oración está vigente para cada uno de aquellos que quieren recibir el perdón de Dios. Es maravilloso porque Dios abrió el camino de salvación aún para los asesinos de Él, para todos aquellos que participaron en que lo crucificaran. Por eso los asesinos de Jesús y el oficial romano y los soldados testigos de la crucifixión dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios que nosotros servimos, ese Hijo de Dios que intercedió por nosotros aún en esos momentos tan difíciles de agonía. Él decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Por eso muchos sacerdotes y personas que estaban ahí se convirtieron en ese momento en la fe en Cristo Jesús, porque creyeron y se convirtieron en la fe cristiana. Así como nosotros, por esa oración alcanzamos el perdón de Dios. Por eso digo que hasta el día de hoy esa oración está vigente, que el Hijo hizo al Padre para que nosotros fuéramos perdonados. Gloria a Dios. Aunque todos tuvimos parte, hermanos, porque andábamos en pecado, también éramos partícipes nosotros de esa muerte de crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos alcanzó la oración de Cristo Jesús que hizo al Padre, y el Señor tuvo misericordia de nosotros, y hoy somos salvos para la gloria de nuestro Dios. Qué bonita palabra, qué bonita oración hizo el Padre, pidiendo misericordia por aquellos que lo escupieron, que lo bofetearon, todos aquellos que lo humillaron, aquellos que se repartieron sus ropas, sabiendo que era una humillación repartirse las ropas de alguien que estaba muriendo. Pero aún el Señor así tuvo misericordia, porque es un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia. Por eso el Señor Jesucristo es para nosotros primero que todas las cosas. Nosotros no hacemos nada si no es la voluntad de Dios. Nosotros no nos movemos si no es la voluntad de Dios. Nosotros no vamos a trabajar si no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esta oración nos ha enseñado tantas cosas a cada uno de nosotros, cómo debemos de ser. Ahora nosotros también tenemos misericordia de nuestro prójimo y tratamos
de ser mejores hijos de Dios donde quiera que nos paramos. Gloria a Dios, aleluya. El tiempo es corto. Esta es la primera palabra que Cristo dijo en la cruz del Calvario. Voy a invitarlos a a leer la segunda palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que dijo en la cruz del Calvario. Ahí en Lucas 23, 43. Para la gloria de nuestro Dios. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Sí, aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, gloria a Dios. Este hombre a punto de morir, hermanos, se volvió a Jesús en busca del perdón y el Señor Jesucristo le aceptó. Esto nos muestra que nuestras obras no nos salvan, porque aquel ladrón no tenía buenas obras, pero la fe que puso en Cristo Jesús, eso fue lo que lo salvó. Y eso es lo que nos tiene a nosotros hasta el día de hoy salvos, la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Nunca es demasiado tarde para volvernos a nuestro Señor Jesucristo y buscar su misericordia. Él aún en su miseria, Jesús tuvo misericordia de este malhechor que decidió creer en Él. En el último momento de agonía, Él le pidió al Señor Jesucristo y tuvo misericordia el Señor. Así que nuestra vida es más útil y plena si nos volvemos a Dios. Desde que nosotros conocimos al Señor Jesucristo, le entregamos nuestra vida para que Él dirigiera nuestra vida ha sido más placentera, ha sido más fácil en este caminar del mundo, porque ha habido aflicciones, ha habido tormentas, terremotos, pero ahora que estamos en Cristo Jesús, nada de eso nos ha movido para creer en Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. También los que se arrepienten casi al final estarán con Dios en el paraíso. Sabemos que nuestro Dios conoce nuestro corazón y Él conoce el arrepentimiento que es genuino, que es verdadero. Porque muchos dicen yo creo, pero no se arrepienten. El ladrón, por el contrario, miró al hombre agonizando junto a él y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El reino había llegado a su fin. Qué inspiradora la fe de este hombre, porque muchos de los que estaban ahí con Cristo cuando estaba siendo crucificado, muchos se fueron. Y este hombre tuvo más fe que muchos de los que estaban ahí viendo la crucifixión de Cristo. ¿Cómo iba a ser crucificado? Jesucristo conoció la fe de aquel hombre que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate qué preciosa palabra. También nosotros le decimos: Señor, todos los días al amanecer, acuérdate de mí, de mis hijos y de mi esposa, de mis seres queridos. Acuérdate de mis compañeros de trabajo, mis vecinos. Eso es lo que hace un cristiano cuando el Señor Jesucristo nos ayudó a salir del fango y del error, porque vivíamos en un error muy grande. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Y ahora tenemos un galardón y un lugar, una casa no hecha de manos, por misericordia de Dios, por aquel que murió en la cruz para perdón de nuestros pecados. Esta es la segunda palabra que Cristo dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios los bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros.
aleluya, la paz de Dios. Hermanos, así nos ponemos de pie. Gloria a Dios por la vida de nuestro hermano Manuel Rentería. Amén, aleluya, hermosa enseñanza que Dios nos dejó en esta palabra. Y así, hermanos, hay un canto especial que lo podemos encontrar en la sección de coros. Es el coro número 77, que dice grande amor. Amén. Hermanos, ¿se ha dado cuenta qué tan grande es el amor de Dios por nosotros? Y no nomás por nosotros, hermanos, por todos. Amén, aleluya. Grande amor. Grande amor, profundo amor, es el Dios, tiene para mí. Grande amor, profundo amor, es el Dios, tiene para mí. No lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me cubrirá. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es tu amor. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es tu amor. Gloria al nombre de Cristo. Y así nuestro hermano Ramiro Astorga con la tercera y cuarta palabra. La paz de Dios, amada iglesia. Bendito sea el nombre de Dios que nos concede el privilegio y el alto honor de estar delante de ustedes en este día, y es un día de gozo. Vamos a la lectura de la tercera palabra, que es en San Juan. San Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Aleluya. Saludo con gran gozo a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, y nuestros hermanitos que están en sus casas. Les extrañamos y deseamos que estén con nosotros. Aleluya. San Juan 19, versículo 26 y 27. Dice así todos unidos: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, la semana gloriosa del establecimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús clavado en la cruz. ¿Qué le hacía mirar hacia abajo? ¿Qué buscaba el Señor Jesús al pie de la cruz? Tal vez buscaba a sus amigos, a los que había alimentado un sinfín de ocasiones. Tal vez buscaba a aquellos que le habían prometido que nunca lo iban a dejar. Tal vez al pie de la cruz buscaba a aquel apóstol que le dijo: nunca te dejaré, aunque de por medio esté mi vida. Pero el Señor Jesús, con sus ojos llenos de ternura, alcanza a distinguir a los pies de la cruz la figura de una mujer. Aquella mujer que le cuidó y le dio su amor durante 30 años. Y distingue, hermano, también junto a ella al discípulo amado. Aquel discípulo que el día de ayer en la cena
se recarga en su pecho. Y al verlos juntos, en este momento, abre sus divinos labios y se dirige especialmente a ellos dos. Tal vez María no recordaba o no había entendido la voz de Simeón cuando presentó a Jesús en el santuario y que le dijo sobre el sufrimiento futuro de aquel niño, cuando en el templo le dijo allá en Lucas 2, capítulo 34 y 35, cuando le profetizó y le dijo: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos, y para señal que será contradicha. Y añadió Simeón en esa profecía: y una espada traspasará tu misma alma, le dice a María. Y hoy María sufre al ver a su hijo Jesús en la cruz. El Señor Jesús, comprendiendo su dolor, abre su labio por tercera ocasión para pronunciar esta palabra, la cual centra uno de los más fuertes sustentos de nuestra doctrina, a llamarla mujer y no llamarla madre, como era de esperarse en un momento de angustia y de dolor en el cual todo hijo necesita de la caricia y del amor de sus seres más amados y más cercanos. Y qué mejor el de una madre. Pero Jesús, note usted, no le llama madre, sino que le dice mujer. ¿Por qué? Porque él sabía que más adelante vendría, hermano, Satanás, con la intención de confundir a la humanidad, pensando que ella, por ser la madre de Jesús, tendría mayor poder que él, y el Señor está previniendo esta doctrina de la intercesión de María y de la idolatría venidera después de todo esto. Jesús, el maestro, el que enseñó a amar, a perdonar, el que lavó los pies, aquel que nos enseñó el camino al cielo, aquel que nos reconcilió con el Padre, no podía irse, dejando desamparado a sus seres amados. Y a María en primera instancia no la podía desamparar, porque este era el plan de Dios. Por eso la deja al cuidado del discípulo amado, y un trabajo que tenía que hacer de cuidarla y protegerla. Y desde aquella hora, dice la Escritura, conforme a lo que acabamos de leer, aquel apóstol amado la toma bajo su protección. Qué escena tan triste y desgarradora para el Señor Jesús. En todo momento tiene especial cuidado de nosotros. Y aún en este momento, iglesia, aún en este momento, amigo, que sus manos ya fueron traspasadas, que sus pies ya fueron horadados, que su costado ya ha sido traspasado, aún en este momento abre sus labios para hablar acerca de lo que viene siendo, hermano, el compañerismo cristiano, el amor por nuestro prójimo, por el que está más cerca. Y no preguntemos como aquel: ¿y quién es mi prójimo? El que está más cerca de usted. Ahí estaba Juan, por lo tanto le encomienda a María. Es conmovedor como en medio del sufrimiento más grande por el que ningún hombre ha pasado, el Señor se desborda de consuelo para toda la humanidad. Qué maravilloso es Dios. Cómo Él, reinante y victorioso, está por encima de toda lógica y de toda razón humana. Y en medio del dolor, en medio del quebranto, Él se preocupa por nosotros. Juan, ¿qué significaba para Jesús? Bueno, Juan era muy expresivo y muy amoroso. Era el que en la noche de ayer les mencionaba en la cena, se recostó en su pecho. Y por lo tanto fue un discípulo al cual Jesús sentía un afecto muy particular.
Fue uno de los 3 apóstoles de los cuales, hermano, estuvo con él en los momentos más íntimos. En la transfiguración, cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando se apartaba a orar, siempre era Juan, Pedro y Jacobo, en diferente orden, pero lo menciona en la Escritura, pero siempre eran ellos 3. Pero Juan tenía algo, iba más allá. Juan le demostraba su amor de una manera incondicional. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿A cuánto le gusta que le muestren el amor y el interés por usted? Pues Jesús en la cruz lo está mostrando y está diciendo: no los dejo solos, los dejo acompañados, para que se alienten los unos a los otros, para que se cuiden los unos a los otros. Yo no vine por iglesias, yo vine por una iglesia, la cual con mi sangre en este momento, dice Jesús clavado en la cruz, la estoy comprando, la estoy redimiendo. Así que baste de entre nosotros cuestiones inmencionables y haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro, a su nombre sea la gloria, que lo mantenía en la cruz. ¿Acaso los gruesos clavos? ¿Acaso la debilidad? ¿Acaso el martirio? ¿Acaso la guardia romana? No, hermano. Lo que lo detenía en la cruz era su amor por nosotros. Cuarta palabra. Acompáñeme a leer. Leemos unidos. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Dios, tomen asiento. Estas palabras el Señor Jesús las dijo en arameo. Los que estaban cerca, que ignoraban las Escrituras y el poder de Dios, y que Jesús era el Hijo eterno del Dios viviente, consideraron que cuando Jesús decía esta expresión se refería al profeta Elías, y decían de una manera mofosa: esperemos a ver si viene Elías a salvarlo y a bajarlo de la cruz. Pero hay algo que quiero mencionar. En el versículo que antecede este que acabamos de leer de Mateo 46, el 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Mateo nos muestra que mientras Jesús estaba en la cruz, clavado, dice que durante 3 horas todo estuvo ¿en qué? En tinieblas. Y dice, hermano, estaba en oscuridad. Y dice, hermano, que toda la tierra durante 3 horas fue una oscuridad sobrenatural. ¿Pero por qué sobrenatural? ¿Qué acaso no podía ser un eclipse? ¿Qué acaso no podía ser una tormenta de arena que eran tan conocidas y que pasaban tanto en aquellos tiempos y en aquellas latitudes de nuestro planeta? No, mis hermanos, la oscuridad no podía ser explicada como un eclipse por una razón sencilla, que era en luna llena y era en la Pascua, y un eclipse es imposible con luna llena. Tampoco podría ser una tormenta de arena, porque todos hubieran corrido ante tan gran catástrofe que origina una tormenta de arena en el desierto. La única conclusión a la que podemos llegar es que Dios la causó. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Y en Amós 8:9 lo había profetizado. Y dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol en mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Con todo esto, lo que podemos ver, hermano, amigo,
es que Dios tiene el pleno control y dominio de todas las cosas. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? La oscuridad apunta al juicio de Dios sobre el pecado. Su propio Hijo estaba llevando en su cuerpo, en su carne, mas no en su divinidad, para que no haya duda y para que no haya confusión. Recuerde que en Jesús se dio una unión extraordinaria, la unión hipostática, mitad divino y verdadero hombre y verdadero Dios. Y Él en la cruz estaba en su carne, en su cuerpo. Por eso en Isaías 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y no solo Isaías lo dice, también en 1 Juan capítulo 1, versículo 2 dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. ¿Qué es una propiciación? Dice que propiciación, dice el diccionario, que es la acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. Y casi al final de las 3 horas de oscuridad, sintiéndose abandonado por el Padre, Jesús clamó con palabras de angustia, y en el silencio más terrible de aquella oscuridad, sus divinos labios resuenan por 4ª ocasión, por toda la eternidad, y resuena hasta el día de hoy esta expresión: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué no le dijo Padre? Le dice: Dios mío, Dios mío. No es que Él se haya sentido, no es que Dios lo haya abandonado, porque es imposible que Dios se abandone a sí mismo, sino que en ese momento hubo silencio de parte del Padre a la persona humana de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es en este momento cuando Cristo Jesús siente el peso del castigo por causa del pecado de toda la humanidad, y es cuando ahí, hermano, Él se reconoce, hermano, reconoce el peso del castigo que estaba llevando. Qué grito tan angustiante, qué dolor tan agobiante, qué martirio tan inexplicable. Dice el profeta Isaías que Él fue molido por todos nosotros. Es necesario entonces, amado hermano, amada iglesia, que en estos días en los cuales Dios nos llama a entrar en comunión con Él, no condicionemos nuestra obediencia, no condicionemos nuestro servicio y no condicionemos nuestra fidelidad, sino que en obediencia, como Él ahorita está en la cruz, en obediencia, así nos enseñó a nosotros con ejemplo lo que es agradable al Padre. Este ha sido entonces el ejemplo y la enseñanza de la 4ª palabra, la paz de Dios. Amén, aleluya, la paz de Dios. Hermanos, los invito a que se ponga de pie. Hermoso ejemplo y enseñanza nos ha dejado Cristo en cada una de estas palabras que nos ha mencionado. Tomemos ejemplo, hermanos, de estas enseñanzas, y así les voy a invitar a entonar un canto que dice: de tal manera me amó. De tal manera, hermano, le amó Cristo a usted, a su nombre. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó,
gusto alabar el nombre de Dios en compañía de ustedes. Así mi deseo es que se siga gozando y escuchando la palabra de Dios. Gloria al Señor, amados hermanos, amada iglesia que hoy nos reunimos en esta ocasión tan especial que realmente, hermanos, nos conmueve. Este culto, hermanos, tiene todos los matices porque nos conmueve por el sufrimiento de nuestro Señor, nos entristece lo que Él sufrió, pero a la vez, hermanos, nos da gozo saber que por ello nosotros somos salvos. Aleluya, gloria a Dios. Mis hermanos, vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28, para así, hermanos, continuar con la quinta palabra que dijo el Señor en la cruz. La palabra que Él dijo: tengo sed. Vamos a leer. San Juan 19, 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tomen asiento, por favor. Me voy a regresar un poquito, mis amados, a las horas del día de ayer, cuando el Señor, en el ocaso de la tarde del jueves, cuando instituyó la cena, el Señor, después de hacer esto, hermanos, instituir la cena, de compartir la cena, el Señor Jesús hizo varias cosas después de eso, porque lo hizo, hermanos, cuando ya la tarde, como lo mencioné hace un momento, estaba llegando ya al final, ya casi oscurecía. Y el Señor, después de haber tomado la cena, hermanos, en ese trayecto empezó a convivir con sus discípulos, empezó a platicar con ellos y les empezó a enseñar acerca de la grandeza del servicio, según, hermanos, el Evangelio de San Lucas, acerca de la grandeza del servicio. Después de esto, hermanos, les enseña y luego anuncia la negación de Pedro. Cuando Pedro dijo: Señor, yo jamás te voy a negar. Y el Señor, recuerden que les dijo: después de que cante el gallo 3 veces me negarás, Pedro. Todo esto, hermanos, aconteció en ese lapso de tiempo que les cuento. Y el Señor también les recuerda a sus discípulos cuando les dice que vayan a predicar, que no lleven alforja, que no lleven provisión, que no lleven dinero. Y les pregunta el Señor: ¿acaso les faltó algo? Todo esto, hermanos, le enseñaba el Señor. Y por último, el Señor se va a orar, se aparta de sus discípulos, se va a orar. Y cuando está orando, hermanos, allí, sus discípulos dicen que duermen ya con mucho sueño por la tristeza de lo que el Señor les había dicho que iba a padecer. Y en eso, hermano, cuando regresa con ellos, llegan y apresan al Señor. Lo apresan, hermanos, siendo ya noche. Lo llevan, hermanos, hacia el sumo sacerdote. Y para entonces, hermanos, para ese momento, ya transcurren muchas horas, desde la noche hasta en la mañana, hermanos, que fue ya crucificado. Hermanos, se dice que el Señor Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Y hasta las 3 de la tarde el Señor muere en la cruz. ¿Cuántas horas, hermanos, tenía el Señor sufriendo? ¿Cuántas horas tenía padeciendo, desangrándose,
hermanos, sudando. ¿Cuántas horas tenía el Señor, hermanos, deshidratado? Era muy normal que el Señor tuviera sed. Por eso Él dijo, casi a punto de morir, Él dijo, tengo sed. El apóstol Pablo escribió de una manera maravillosa, hermanos, para que nosotros entendamos mejor esto, y escribió una carta a los Filipenses del capítulo 2, desde el versículo 6 hasta el 8, y les dijo así, de una manera resumida, hermanos, le dijo el apóstol Pablo que él no estimó, o sea, el Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo murió el Señor? Nos dice el apóstol Pablo, estando ¿en qué? En condición de hombre, en esa condición. Por eso el Señor dijo, tengo sed. Tengo sed, porque era literal, era una sed real, era una sed verdadera, era una sed, hermanos, que no podemos decir que correspondía a otra causa o que quiso decir otra cosa. Hermanos, el Señor realmente tuvo sed. Aleluya. El Señor se despojó a sí mismo y murió como hombre, dice Pablo. Murió como lo que era. De esa manera no podemos dudar nosotros, hermanos, porque el apóstol Juan también, cuando él escribió, él dijo que el Señor había mencionado, que el Señor había dicho que tenía sed para que las escrituras que se cumpliesen. ¿Qué escrituras? Las profecías, hermanos, sobre este acontecimiento, sobre esto, hermanos, en donde por mencionar algunas, el salmista David, hermanos, había profetizado muchos años atrás, había profetizado en el Salmo 22, versículo 15, y dijo acerca del Señor Jesús como tiesto, o sea, como un pedazo de barro de una vasija, como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. La lengua completamente seca del Señor, hermanos. Esta palabra es para que nosotros consideremos y no quepa la menor duda de que el Señor murió y padeció como hombre en la cruz. Que era un padecimiento real, que era un padecimiento, hermanos, verdadero. Porque muchos dicen, no, pues era el Hijo de Dios, pues ni sufrió. O podría haber simulado que sufrió. Pero no, hermanos, en su boca no hubo engaño, en su boca jamás hubo mentira, hermanos. Entonces esto fue real. Él murió en esta condición. Y dijo en el capítulo 69, versículo 21, David, siguiendo con las profecías, me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. En esta profecía, hermanos, se cumplió, y lo podemos nosotros corroborar en San Mateo 27, 34, en donde dice el evangelista Mateo, dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Hermanos, estas profecías hacen aproximadamente 1000 años que se escribieron. Fíjese usted. Y se cumplieron al pie de la letra. Se cumplieron, hermanos, porque en Cristo todas las profecías se cumplieron. Todas las profecías, toda la palabra, hermanos, que nos lleva el Señor, que es la Biblia completa, en Cristo se cumplieron sin faltar ninguna de ellas. Hasta esto donde dijo, tengo sed. 2 palabras, hermanos, en esa corta frase. Hermanos, quiero para concluir con esta palabra tomar un punto muy importante. Jesús, antes de pensar en su propia necesidad,
antes de exclamar, hermanos, en su agonía que él tenía sed, él pensó, hermanos, en las otras palabras, como explicaron mis hermanos, él pensó no en él, pensó, hermanos, en el prójimo, pensó en los demás, pensó, hermanos, y intercedió en el perdón, como dijo nuestro hermano Manuel, perdónalo porque no saben lo que hacen. De los que lo crucificaron, hermanos, no sabían lo que hacían. Los judíos sí sabían, ahí sí yo tengo mis dudas. Ellos sí sabían que era el Hijo de Dios. Ellos sí sabían que era el Cristo. No lo quisieron reconocer, no lo quisieron aceptar, pero ellos sí sabían, hermanos, porque fueron testigos de todas las maravillas que el Señor hizo. La resurrección de Lázaro, fueron testigos de todo lo que el Señor hizo tan portentoso, y por cuestión de tiempo no lo digo, pero ellos sí sabían. Pero los soldados que estaban ahí, ellos se dedicaban, hermanos, a ejecutar órdenes. Era su trabajo, por decirlo así. Los que estaban ahí, muchos del pueblo, hermanos, realmente algunos no sabían lo que hacían y otros, yo pienso que unos sí sabían que era el Hijo de Dios. Hermanos, el Señor intercedió por el perdón, pensando en los demás, por salvación, pensando en aquel que estaba a un lado con él en la cruz. Intercedió por él, hermano, pensó en él, pidió, hermanos, por la protección y la ayuda de su madre, como explicó nuestro hermano Ramiro. También, hermanos, después de esta expresión, tengo sed, el grande amor de Dios. También, hermanos, en ese grande amor nos queda bien claro que Él pensó en nosotros. Sí, hermano, pensó en nosotros. Él sabía que en ese sufrimiento, hermano, usted que está sentada allí en su banca, hermana, y usted, hermano, hasta aquí, hasta estos tiempos, su gracia nos iba a alcanzar, su sacrificio nos iba a servir, hermanos, y gloria a su nombre. Somos por la fe en ese sacrificio salvos para su gloria. Aleluya. Así, hermanos, voy a la próxima palabra. Consumado es. Vamos a leer San Juan 19, vamos a leer versículo 30. Dice de la siguiente manera: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Tomen asiento, hermanos, y permítanme, mis amados, hacerles una pregunta. Quiero hacerles una pregunta. Fíjense bien, muy atentos acá lo que les voy a preguntar. ¿Cree usted que en medio del sufrimiento puede haber satisfacción? Se la voy a repetir. ¿Cree usted que en medio del sufrimiento puede haber alguna satisfacción? Se lo voy a poner un ejemplo así, muy rápido, en el sentido material y en el sentido espiritual. Se lo voy a poner. Fíjese bien. Cuando usted o algunos de ustedes han trabajado toda su vida y han sufrido toda su vida trabajando, y han sufrido, hermanos, escatimando en darse lujos o algunos gastos por construir una casa, y cuando ya la tiene, después de tantos años de esfuerzo, usted se alegra y dice: gracias a lo que padecí y al sufrimiento que tuve, de lo que me abstuve, con tanto sufrimiento tengo esta casa para mis hijos. ¿Se da usted cuenta? Le puedo poner muchos ejemplos de esos. Le puedo poner varios. Pero le voy a poner otro ejemplo, uno más espiritual.
Por ejemplo, padres cristianos que toda su vida, hermanos, oraron por sus hijos. Toda su vida trataron de dar buen testimonio a sus hijos, o toda su vida en Cristo, por decir así. Y ya ancianos, a punto de morir, con un cáncer doloroso, con sufrimiento, con dolor en su cuerpo. Hermanos, ven a sus hijos convertidos a Dios, salvos. Estos padres, aún en medio de esta situación, hermanos, se gozan, se alegran. En medio del dolor dicen: valió la pena habernos esforzado por nuestros hijos. Valió la pena. Así el Señor Jesús, hermanos, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento y agonía, exclamó, creo yo, con mucha satisfacción: consumado es. Consumado es, hermanos, viene del griego tetelestai. Tetelestai es una palabra rara porque es en griego, que quiere decir, hermanos, pagado en su totalidad. Pagado en su totalidad. Consumado es, eso quiere decir, hermanos, en griego. El Señor, hermanos, en medio de la oración de sus discípulos, por sus discípulos, y no solamente por aquellos, sino por los que habían de creer por la palabra, dijo el Señor, o sea, por nosotros también. El Señor dijo en San Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermano, esto lo dijo el Señor, ya no lo dijo en la cruz, lo dijo antes, y es muy parecido a lo que dijo en la cruz. Y lo dijo con mucha satisfacción, hermanos, el Señor. El Señor lo dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Sabía que había cumplido con todo lo que el Padre le había ordenado. Sabía, hermanos, del Señor, y le decía al Padre con satisfacción: me enviaste a predicar, consumado es, lo hice. Me enviaste a sanar enfermos, consumado es, y también lo hice. Me enviaste a hacer milagros, me enviaste a liberar a los cautivos, a echar fuera demonios, consumado es, lo hice. El Señor podía decirle al Señor, a Dios el Padre, muchas cosas. Me enviaste a morir en la cruz y derramar mi sangre para salvar a muchos, consumado es, lo hice. Pagado en su totalidad. Cuando el Hijo es obediente, el Padre también está satisfecho, hermanos. ¿O no? ¿Usted tiene hijos obedientes, hermano? Pues puede usted experimentar satisfacción. Yo tengo mucha satisfacción al ver a mi hijo servirle al Señor y que sea obediente, como mi hermano, como ustedes que tienen hijos que son obedientes. Así también, hermanos, así también el Padre, cuán satisfecho estaba, hermano, con su hijo. Ahora voy a Isaías 53:10, en donde el mismo Señor, Dios el Padre, dijo: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Escuche bien: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Quién lo hizo? El Padre. El Padre hizo esto, quiso sujetarlo, decidió hacerlo, sujetarlo, quebrantarlo a padecimiento. O sea, el Padre envió al Hijo, hermano, para que padeciera.
para que muriera. Fíjense bien el escenario, Dios el Padre enviando a su Hijo a morir, y los que estaban abajo, hermanos, pues cumpliendo con lo que el Padre había predeterminado desde antes de los siglos de los siglos. Hermanos, esto quiere decir Isaías 53:10. Él quiso quebrantarlo, Él quiso hacer esto, hermanos. Puesta su vida, dice 53:10, dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, cuando haya puesto en su vida por expiación de los pecados ¿de quién? De toda la humanidad. De toda la humanidad. Por eso, hermanos, el Señor dijo: consumado es, porque ya había pagado por todo el mal que tú hiciste, por todo el mal que yo hice, hermano. Entonces, desde esa perspectiva es como nosotros podemos entender cuando San Juan 3:16 dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Hermano, ¿qué dice? Que dio a su Hijo unigénito. Lo dio, lo entregó. ¿Para qué? Para que padeciera, para que muriera. La gran pregunta es, porque ya dijimos, el Hijo estaba satisfecho, el Padre estaba satisfecho con el Hijo, pero la otra pregunta es, ¿qué tan satisfechos estamos nosotros, hermanos, como iglesia, con el Padre y con el Hijo? ¿Qué tan satisfechos estamos? Si está usted satisfecho, satisfecha, de un gloria al Señor, de un gloria a Dios. Hermano, esto es reconocer lo que el Señor hizo. Es, hermano, estar satisfecho en lo que Él hizo por nosotros. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Aleluya. Vamos así, hermanos, a pasar a otra lectura. Lucas 23:46. Lucas 23:46 dice de la siguiente manera, para pasar a la última palabra, hermanos, dice de la siguiente manera: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Siéntese, hermano. O sea, murió. Lo más normal, hermanos, es que una persona en una agonía extrema, pues pierda su fuerza, ¿verdad? Usted ha visto personas en agonía extrema cuando ya está a punto de morir. Pierden la fuerza, pierden la voz. En el último instante, hermanos, de la vida ya casi no se puede declarar las palabras. Mas el Señor Jesús, estando en esa condición ya de agonía, estando en esa condición ya para morir, Él, clamando a gran voz, o sea, gritando, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Esto mismo dice, hermanos, esto mismo dice el Evangelio de San Mateo 27:50, cuando dice: clamando a gran voz, entregó el espíritu. Fue lo último que dijo el Señor ya en la cruz. Esto fue sorprendente, hermanos. Que el Señor haya dicho esto fue algo sobrenatural. Que el Señor haya podido gritar, pero que también sorprendente y sobrenatural
fue lo que sucedió según nos relata, hermanos, el Evangelio de San Mateo 27, desde el versículo 51 en adelante. Después que el Señor, hermanos, exclamó, gritó, y que esto, repito, insisto, es sobrenatural. Dice el versículo 51 del capítulo 27 de San Mateo: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Voy a mencionar así rápidamente, hermanos, esta situación del velo. Ustedes lo conocen algunos, por aquellos que no lo conozcan. Allá en el templo, hermanos, en el templo había un lugar santo y un lugar santísimo. Al lugar santo entraban los sacerdotes, y al lugar santísimo únicamente entraba, y una vez al año, el sumo sacerdote. Era el único autorizado para entrar. Y allí, hermanos, ahí, en el lugar santísimo, se entraba una vez al año. Y el sumo sacerdote hacía, hermanos, intercedía por todo el pueblo. Pero era un privilegio que solamente una sola persona podía tener, hermano. Pero cuando Cristo murió, sucedieron muchas cosas, hermanos, no raras, sobrenaturales, poderosas. El velo se rasgó, hermanos, y del lugar santo al lugar santísimo, hermanos, ya se podía entrar. Entonces esto tiene, hermanos, un símbolo muy maravilloso, que hoy, hermanos, el sumo sacerdote ya no era un sacerdote humano, sino que es Cristo, el sacerdote eternamente y para siempre, el cual intercede por nosotros. Y nosotros tenemos una entrada, todos, al lugar santísimo, hermanos. Por eso la carta a los Hebreos dice que confiadamente nos acerquemos al trono de la gracia. Aleluya. Hermanos, así en breve, hay mucho más que decir, pero así en breve. La tierra tembló. Pueden haber dicho, bueno, que se haya rasgado el velo, es algo que podría haber sucedido por X causa. Hermanos, esa tela era muy especial. No era para que se rasgara, era gruesa, era muy grande. Además, hermano, esto fue sobrenatural, pero que haya temblado, añada eso, en cuanto el Señor murió en la cruz, sucedió esto, y tembló la tierra, dice, y las rocas se partieron. Las rocas se partieron. Hermanos, si con un marro usted le pega, hay rocas que le pega y no las parte. Y ahí se partieron, hermanos, vamos a decir que solitas. Pero fue, hermano, por el acontecimiento que había pasado. Había muerto el Hijo de Dios, Cristo Jesús, hermanos. Había padecido en la cruz, y en ese momento sucedió eso, su muerte. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Quizá ahí, hermano, se levantó Simeón, aquel que platicaba nuestro hermano hace un momento. ¿Recuerdan ustedes a Simeón, hermanos, en Lucas capítulo 2, aquel cuando fue presentado el Señor Jesús en el templo cuando era un niño? Y que Simeón era un hombre justo, santo, piadoso, hermano, y tomó al niño porque el Espíritu Santo lo guió hacia donde estaba el niño, lo tomó y empezó a profetizar sobre él, dando testimonio de que sus ojos habían visto su salvación. Aleluya. Quizá, hermanos, resucitó Simeón en ese momento. Ya estaba muy ancianito, ya estaba a punto de morir cuando levantó al Señor Jesús, al niño en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero hay algo muy espectacular en esto. No solamente, hermanos, dice que resucitaron muchos. No, especifica quiénes. Dice, y muchos cuerpos de qué?
de santos, no dice de pecadores sin haberse arrepentido, no dice de personas sin impíos, sin Dios, dice de santos. Fueron los que resucitaron y esos son, hermanos, los que van a resucitar, aleluya, cuando Cristo venga. Gloria al Señor. Así es, hermanos. Por último, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Los soldados eran malísimos, hermanos, eran hombres malos. Los soldados romanos eran hombres malos. ¿Por qué eran hombres malos? Porque estaban acostumbrados en gran manera, hermanos, y era su oficio, como dije hace un momento, a matar personas. Era el oficio de ellos. Veían la vida como cualquier cosa. Que el Señor haya padecido, que el Señor haya sufrido, que el Señor derramara su sangre, que el Señor fue azotado por ellos mismos. Todo esto, hermano, para ellos no significaba nada. Nada. El centurión, hermanos, había visto quizá crucifixión de cientos, pero jamás había visto una crucifixión como la del Señor. Jamás la había visto. Y él mismo testificó, juntos con los que resucitaron y se le aparecieron a muchos. Ellos dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. Aleluya. Por último, hermanos, en la numerología, el 6 es el número de hombre. Dios hizo todas las cosas, hizo al hombre en el sexto día, pero lo que sigue después de las cosas creadas, lo que sigue después de ahí, hermano, de todo lo creado, o sea, el autor de todo esto es el Señor, es Dios. Y después del 6, obviamente sabemos que sigue el 7. Y Dios es perfecto. Entonces el símbolo, hermano, del 7 significa perfección. Significa perfección. Hermanos, las 7 palabras no fueron casualidad. ¿Por qué no fueron 5? ¿Por qué no fueron 6? Fueron 7. Porque es la perfección. El Señor lo que dijo, lo dijo en una perfección total y completa. Hermanos, quiero añadir un poquito. Que los muros de Jericó hayan caído porque 7 sacerdotes fueron escogidos, porque 7 trompetas le fueron dadas, porque dieron 7 vueltas alrededor del muro. Hermanos, esto tiene que ver con el poder de Dios. Aleluya. Esto tiene que ver con el poder de Dios. 7 palabras perfectas. Quiero culminar, hermanos. Nosotros, ya como hermanos, como hijos de Dios, debemos, hermanos, de aprender. Debemos de aprender y cosas buenas. Debemos de aprender de los hombres de Dios. Yo quisiera que en esta tarde reflexionemos un poquito, hermanos, en el primer mártir de la iglesia, primer mártir de la fe, que fue Esteban, hermanos, que él aprendió del maestro la importancia de encomendar y entregar el espíritu al Señor. Cuando él estaba siendo apedreado, hermanos, Esteban, antes de morir, ahí en Hechos 7:59, Esteban dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Recibe mi espíritu. Y el Señor dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Si no encomendamos, hermanos, nuestro espíritu, que es lo más valioso, a Dios,
créame que el enemigo va a estar muy gustoso de tenerlo. Pero por eso digo, hay que aprender lo bueno. Por eso digo, hermanos, hay que decirle al Señor: en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo todo lo que hago, pero también en tus manos encomiendo mi espíritu, porque tu vida, tu cuerpo, tus quehaceres, todos tus afanes se van a terminar, pero tu espíritu, hermanos, es eterno. Y bien vale la pena decirle: Señor, te encomiendo mi espíritu y el espíritu de mis hijos y el espíritu de mi esposa. Señor, yo quiero en esta hora, junto con ustedes, hermanos, orar, pero orar en familia. ¿Qué tal si lo hacemos en familia? Esto no está prohibido por el protocolo de protección civil. Si usted tiene aquí su familia, lo que la tengan, pueden acercarse, pueden tomarse y oremos juntos todos. Este culto es especial, hermanos. Este culto es de salvación. Este culto, hermanos, es de lo más glorioso que hizo el Señor Jesús. Es de la culminación de lo que Él hizo para que tú seas salvo, ya lo hemos dicho. Por familias, por familias, por familias, hermano. Tómese ahí, tómese de la mano. Y si llega alguien de protección civil, no nos puede decir nada porque somos familia. Y podemos estar tomados de la mano. Hasta podemos estar abrazados, hermanos, y decirle al Señor: valoro lo que tú hiciste. Dígaselo al Señor: valoro lo que tú hiciste en esta semana, Señor, y te adoramos por ello, y te bendecimos por ello. Señor, te damos gloria por lo que tú hiciste. Todo lo que tú hiciste es perfecto, porque tú eres perfecto, tú eres santo y maravilloso. Tú fuiste hombre perfecto, que tuviste relación con el pecado, pero fuiste sin pecado. En tus manos encomiendo no solamente mi espíritu, sino el de mi familia, también el de mi esposa, el que la tenga, o de su esposo, el que lo tenga, o el de sus hijos. En tus manos encomiendo a mis hijos, encomiendo a mi esposo, encomiendo a mi familia. En tus manos gloriosas. Tus manos es el poder, tus manos es el poder. Eso simbolizan tus manos, oh Dios glorioso. Allí en tus manos nuestro espíritu está seguro. Allí en tus manos la iglesia está segura. En tus manos, Señor, todos estamos protegidos. Nadie, absolutamente nadie puede arrebatarnos de tu mano. Si tú nos tomas, si tú tomas nuestra vida, tomas nuestro espíritu. Oh Dios maravilloso, toma en tus manos esta iglesia, toma nuestros hijos, toma toda nuestra familia, toma, Señor, a todo aquel que no te ha conocido, Señor, que crean por la palabra, que crean por lo que tú dijiste, por lo que tú predicaste, por lo que tú hiciste. Consumado fue, todo quedó hecho, el Padre quedó satisfecho, el Hijo quedó satisfecho, Señor, y tus hijos están satisfechos. Estamos satisfechos, Señor, contigo y con el Padre. Bendito es tu nombre, oh Dios maravilloso, Espíritu de Dios. Estamos satisfechos contigo, porque nos guías, nos diriges,
nos conduces, nos llenas de poder para caminar en medio de este mundo tan pecaminoso, en medio de este mundo con tanta dificultad. Nos alejas de tentaciones, nos ayudas y nos fortaleces. Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias por enseñarnos esta bendición de estas palabras. Perfección maravillosa, perfección del que la tiene. Dios que está en el trono y el Hijo que está a la diestra del Padre. Aleluya. Es la perfección del Espíritu Santo con nosotros. No estamos solos, no estamos desamparados. Tenemos a Dios con nosotros. Te alabamos, Señor. Bendice esta iglesia. En tus manos te encomendamos, Señor, nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. Señor, ponemos todas nuestras debilidades para que tú sigas obrando. Maravilloso Dios eterno. Gloria a ti, mi Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a ti. Gloria a tu nombre, mi Cristo. Qué bendición ver a tus hijos, tu familia, Señor, tus familias expresándose el amor que tú nos has dado. Aleluya, mi Cristo. Porque fuiste Gloria a tu nombre, mi Cristo Santo. Santo eres, Señor, para siempre. me has levantado, Gloria a tu nombre, mi Cristo. porque Tú fuiste eres maravilloso y glorioso. inmolado, Lo que hiciste toda esta semana fue grande. y tu Lo que sangre hiciste desde el domingo. me ha salvado. Lo hiciste el lunes, lo hiciste el martes, miércoles, jueves y hoy este día, Señor. Y lo que harás, oh, gloria a tu nombre. El domingo con resurrección, Señor. Tu resurrección, cuando tú en ti mismo pusiste tu vida y la volviste a tomar. Santo Señor, gloria a tu nombre, mi Cristo. Aleluya, mi Señor, gloria a ti. Aleluya. Gloria a Dios, mis amados, gloria a Dios. Nos despedimos, hermanos, con el Salmo 23. Y antes de leerlo, quiero recordarles que a las 6 de la mañana, el domingo, en el nuevo horario, usted va a cambiar el horario el sábado, hermanos, o los teléfonos que son inteligentes, como dicen luego, se cambian solo a la hora, ¿verdad? Así es de que a las 6 de la mañana es, hermano, nuestro culto de resurrección. ¿Por qué no más tarde? Es muy temprano, pueden decir muchos. Hermano, esto tiene un significado. El Señor resucitó muy tempranito, hermanos. Muy temprano resucitó para que se cumpliese las escrituras y como Él lo había dicho. Aleluya. Así es de que por ese motivo, esa razón, el domingo a las 6 de la mañana, hermanos, nos vemos en este lugar para la gloria de Dios. Y mañana no hay actividad. Cuídese, guárdese mucho en Dios. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me fundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su asistencia. La paz de Dios sea con ustedes y que Dios les siga bendiciendo es mi deseo, hermanos. Dios les guarde.